Lectores, muy bienvenidos a nuestra segunda entrevista para el canal, esta vez con Martín Sepúlveda, autor chileno de cuentos, hasta el momento 2 volúmenes de cuentos, el más reciente, Los perros perdidos, editado al igual que su libro anterior, El diablo también, por Santiago Ander, y el libro que nos convocaba básicamente. Así que muchas gracias por tu tiempo, primero que nada, Martín. Feliz. Has tenido un mes bastante ocupado, creo, y así es que muchísimas gracias por hablar con nosotros. Por recibirme, gracias por ver el video. Sí. ¿Cómo le ha ido a Los perros perdidos hasta el momento? Bien, supongo que bien. ¿Cuándo salió? En abril, ¿verdad? Marzo. En marzo. Salió en marzo, sí, ya llevamos casi un mes. Se me ha hecho eterno. ¿En serio? Siento que salió hace 6 meses. Porque estabas un poco ansioso por publicar ese libro, quizás la espera de... Cuando por fin salió ya como que descansaste y te desconectaste del título. Claro, creo que está eso que me puede desconectar, que con el libro anterior no me pasó, que quedé así como, tengo que estar todo el rato metido en esto porque era mi primer libro y todo, y era pandémico, las librerías estaban cerradas, entonces si no lo movía, moría. Pero también me pasa que Los perros lo terminé el año pasado, y cuando ya se lo mandé a la editorial y me dijeron, listo, ahora vamos a pegarle una editada y conversemos y veamos cuándo lo sacamos. Ya. Como ya no tenía la ansiedad de que era mi primer libro, como ya estaba ahí, creo que ahí lo dejé ir. Okay. Y después como que el siguiente momento fue, viene el lanzamiento. Pero siento que dejé ir como esos cuentos y todo el año pasado. Okay. Entonces como que por eso creo que fue hace tanto. Creo que a diferencia de este libro, Los perros perdidos, con El diablo también, aunque no venía preparada, con El diablo también, el libro anterior de Martín. Creo que con este libro te demoraste mucho más en la escritura. ¿Ese? Sí. Que con sí, Los perros perdidos. Me demoré como un año en escribir la mayoría de los cuentos, pero hay otros que los escribí 2 años después. Hay otros cuentos que las ideas las tenía como desde octavo. Entonces, claro, fue un proceso más largo. Los perros perdidos sí, lo escribí en 7 meses, una cosa así. Este me demoré más, bueno, y aparte este lo escribí el 2016 y lo publiqué el 2021. Todo eso me demoré que alguien quisiera publicarlo. Creo que todo el proceso fue más largo. ¿Y le hiciste cambios también entre el año en que tú dices que terminaste esto y sí. Lo publicaste? Sí, hay pequeños cambios en algunos de los cuentos. Que fue porque hay 2 de los cuentos de ese libro, que de hecho El diablo también, el cuento El diablo también. El primero. Fue el último que escribí. Okay. Se lo escribí un par de meses antes de publicar el libro. Cuando me llamó Santiago Ander, cuando me escribieron para decir que me querían publicar, ese cuento yo lo estaba escribiendo. Okay. Y se los mandé apenas terminé de escribirlo. Y claro, en la escritura de ese cuento dije como, este cuento igual tiene herramientas literarias más bacanes que los anteriores, entonces a algunos le hice unas repasaditas de ciertas cosas, creo que sobre todo como en el primer párrafo de cada cuento y en el último. Porque tú, bueno, estudiaste literatura, sí, y publicaste algunas cosas también en revistas, en blogs y... Sí, el mundo fancinero fue mi hogar ahí. Así que claro, como escribí casi todos los cuentos del 2016, pero del 2016 al 2021 que esto no se publicaba, igual seguí escribiendo. O sea, hay cuentos que estaban en la versión original cuando ese libro se llamaba Perro Nuevo, que fue su primer título. Hay cuentos que quedaron fuera, hay cuentos que abandoné, hay cuentos nuevos, y eso fue porque igual estaba con la frustración de no estar pudiendo publicar, pero para eso igual tenía que seguir escribiendo. Y no fue mi impresión, pero mucha gente considera que El diablo también es un libro de cuentos de terror. Yo de eso me enteré el día del lanzamiento. Fue la primera vez que escuché que alguien dijera que era un libro de terror. Porque con mis editores nunca lo habíamos dicho. Cuando estábamos armando las cosas de prensa para sacarlo, nunca se dijo. Y el día del lanzamiento empieza la presentación. Estaban presentando Carlos Reyes con Jesús Diamantino, la banda de Jerry. Y de repente los tres, este libro de terror y este terror y el libro de terror. A tal punto que estaban mis amigos con mi familia al otro lado de la pantalla, porque esto fue por Zoom. También salen en pantalla. Haciendo un asado, ¿sí? Y mi polola
ahora esposa, se le ocurrió el juego de que cada vez que alguien dijera terror tenían que tomar. Y cuando terminó la presentación y yo volví al asado, que cuando empezó, estaban en la primera cerveza, volví una hora después y estaban curados como chala por la cantidad de veces que se dijo la palabra terror. Y yo no lo podía entender. Al principio igual como que encontré que tenía que defenderme. O sea, esto no es terror, ¿cachai? No. Y creo que tiene que ver porque yo no soy un consumidor de terror. No leo muchos libros de terror, veo pocas películas de terror porque me dan mucho miedo. Soy súper cobarde con esas cosas. Entonces, como yo decía, me apela tan poco a mí ese género que me estén metiendo ahí, igual me enojaba un poco. Y de repente dije, ya, ¿sabes qué? Porque después ya fueron como los lectores. Hoy leí este libro de terror y hoy me cagué de miedo. Y empezó la gente a decirme eso. Me cagué de miedo, me cagué de miedo, me cagué de miedo. Y dije, ya, bueno, parece que sí. Okay. Y dije que la gente lo decidiera y cuando ya después de 2 meses todo el mundo había dicho que era un libro de terror, dije, escribí un libro de terror. O sea, publiqué un libro de terror porque no lo escribí como un libro de terror. ¿Tenías algún tipo de objetivo cuando escribiste cada cuento? Quería más provocar que se te pararan los pelos del brazo y como alguna náusea como de lo que estaba sucediendo, más que lo que provoqué, que mucha gente me dijo que después de leerlo no pudieron dormir, pesadillas, todo el asunto. Como que no apuntaba a eso, apuntaba más a pero ¿por qué? Y bueno, que también lo logré. Sí. Creo que eso igual justifica que se diga que es un libro de terror, porque entre que tiene mucha sangre, y la gente asocia sangre, gore, terror, entre que uno de los cuentos literalmente se trata de unos cabros haciendo un cortometraje de terror, y entre que, claro, como la sensación de, no quiero más esto porque la imagen es demasiado terrible, entiendo que uno diga, esto es terrorífico. Creo que yo apuntaba más a que dijera, esto es grotesco. Para mí fue inquietante. Esto es inquietante, creo que inquietante es lo que más estaba buscando, inquietante y grotesco. Y un poco de comedia y eso no lo entendió nadie. No, eso solamente está en tu mente retorcida. No, el otro día fui a un colegio y los niños me decían que con el cuento bolsa se habían reído mucho. Ah, entonces... Quizás soy un escritor la gente más joven. Lo lograste. Pero lograste efectivamente que la gente reaccionara con tus textos. Sí. Y eso, creo yo, debe ser una de las sensaciones más maravillosas. Glorioso. O sea, por eso me dejó de importar que me dijeran que era un libro de terror. Porque me decían, me aterrorizaste, ¿sí? Como lo pasé mal. Y hay gente que me decía, no te puedo decir que tu libro me gustó, porque en verdad lo encontré demasiado bien escrito y todo, pero no te puedo decir que me gustó porque no lo pasé bien, que lo estaba pasando mal leyendo. Y eso, nada me puede hacer más feliz que alguien me diga, me dejaste despierto toda la noche y ahora te odio. Y también superaste en algún momento el tema de la autocensura, ¿no? Cuando empezaste ya como a revisar quizás o a decir esto es lo que voy a escribir. Claro, como si te vaya a meter al mundo del gore y todo eso, que es algo que sí me interesaba más. Quería que hubiese esta sangre, pero claro, yo empecé a escribir cuando estaba en el colegio y igual chico, en la básica. Es súper difícil escribir eso, porque aparte a mí me iba pésimo en el colegio. Estaba siempre suspendido, me echaron, era un pésimo alumno. Entonces, que aparte, este pésimo alumno que le iba mal y que estaba siempre en la inspectoría y todo, después llegar a clase y decir, mire, profe, escribí un cuento, y que el cuento sea sobre niños violados y perros torturados. Al psicólogo el niñito. Al psicólogo el niño, y ya me tenían en el psicólogo, entonces me iban a encerrar. Y claro, como que... Río, no sé por qué me río, pero... ¿Viste que es una comedia? Claro, entonces para mí era medio complicado tirar todo eso como quería, y me demoré hartos años. Fue en la universidad, ya como cuando porque en la misma universidad me di cuenta de que en verdad daba lo mismo. Porque ahí ya como que tenía profes que eran escritores y todo, y que te decían como, lo que estás escribiendo está bacán, como está perfecto, y de hecho métele más, como vuélvete loco. Ahí yo siempre digo que ya es como mi frase de todas las entrevistas, pero que lo más importante que alguien me dijo fue, si vaya a cortar un dedo, corta el brazo. Si vaya a cortar el brazo, ¿por qué no le cortáis los codos? Y en eso estamos. Exactamente. Creo que ahí me liberé, y siento que esa misma liberación tuvo mucho que ver con cuando editoriales me ofrecieron publicar, pero me dijeron que tenía que bajarle un par de cosas, como que si el niño va a estar muerto tiene que estar violado, como que
Como, hay que matar tantos perros. Claro, entonces, pero como yo ya había pasado por estar encerrado y sentir que podía escribir lo que quería, como que no iba a dejar que mi primer libro me devolviera a lo anterior, ¿cachai? Es decir, como, solo puedo lograr esto si es que me estoy censurando. Y por eso escribí el libro en 2016 y lo publiqué en 2021. Porque eso es lo que me demoré en encontrar una editorial que me dijera, nos gusta, bueno, vuélvete loco. No sé si tú has trabajado en guión. Sí. ¿Y ese trabajo o esa influencia del escritor como guionista, ¿tú escribes para la pantalla? ¿Escribes pensando en que esto en algún momento pueda terminar en pantalla? En mi fuero interno, como escritor, siempre me consideraba más guionista que un narrador. Escribo libros de cuentos porque son los guiones que no voy a poder grabar. Y porque me gustan los libros de cuentos. Pero cada cuento es cómo querría ver yo este cortometraje. Y lo paso bacán. Como de mis partes favoritas de mi proceso de escritura es decir, oh, qué bacán esta escena donde los niños están corriendo en el bosque, papá, y la linterna, y la cámara empieza, ¡wow! Y se va una luz, se va la otra, entra la música, y de repente, silencio. Y es como, qué bacán ver eso en una sala de cine. Y no, la sala de cine termina siendo mi mente, mi cabeza, y es como... Tu mente y en muchas ocasiones también la mente del lector, si se permite leer. Sí, creo que igual escribo... y que es parte también de las cosas que edité en algún momento del Diablo, cuando lo retomé, que habían cosas que quería que fueran más gráficas, porque quería que los lectores pudieran ver el cortometraje. Y también de algo que siento que se logró bacán, porque el comentario que más me llega en general, aparte de ya no puedo dormir, es, me lo imaginé todo, lo vi, y es como... Y siempre es como, oye, esto podría ser una película. Sí. Como, lo es. Pero no. Igual hay uno que está ya en su desarrollo para hacer cortometraje. ¿Ah, sí? Sí, Las Niñas Linternas. Mira. Ahí. ¿En Chilito se va a hacer? Sí, no, un proyecto que lleva desde que escribí ese cuento en 2016. Wow. Las Niñas Linternas, que es mi cuento regalón, ha sido fanzine en dos formatos distintos, existe como guión, ha estado... Yo no sé cuál es el que más me gusta del Diablo también. A mí, La Niña Linterna no es el que más me gusta, es el que más quiero, es el que le tengo más cariño. Creo que para mí fue otra bestia, pero... O es el que tengo más presente porque justo la perrita, porque hay muchos perritos en la literatura de Martín, muchos de ellos no pasándolo muy bien. La perrita de ese cuento se llama Mora, Morita, y es el mismo nombre de la perrita de una persona que yo conocí de cuarto medio del siglo pasado, que desafortunadamente falleció de cáncer. Entonces me conecta a esa historia, a esta persona. Sí. Fue como verla, y creo que hasta describes a una perrita como la que tenía mi amiga. Morir era el perro de una ex polola mía en el colegio, que mientras dormíamos estaba súper enferma, y cuando me desperté en la mañana estaba muerta, apoyada en mi brazo. Esa es la Morita original. Qué mal. Pero sí, es fácil ver varias de estas historias en pantalla. Sí, de hecho, Juan Eterno Retorno, que es el último cuento del Diablo también, que es el que se trata de esta gente haciendo un cortometraje, me gustó mucho escribirlo. Ese es lejos mi cuento favorito, creo que probablemente de todos mis cuentos. Porque fue poder escribir esta cosa que yo quería ver audiovisualmente sobre unos tipos haciendo algo audiovisualmente. Una meta historia. Claro, que encuentro que es como un tipo de cine muy bacán, el cine sobre hacer cine o sobre hacer música, las películas sobre bandas tocando, pero que después escriben igual la música nueva para la película. Como que siento que ese formato me gusta caleta. Entonces, por ejemplo, cuando este tipo está componiendo las canciones para el cortometraje, yo empecé a componer esas canciones mientras lo escribía para tener la canción. Y fue acá. Qué completo, oiga, qué completo, no deja la pista muy pesada para sí mismo. Y también hay cuentos
o algunos personajes en realidad, situaciones del diablo también que saltaron a los perros perdidos. Me encanta que lo hayas notado. Pero obvio que sí. Leí los pasillos. Sí, pude, después de años de ver películas de Marvel, pude hacer el universo literario de Martín. Muy bien. Y me tomé la licencia de tomar 2 cosas de estos cuentos del diablo y llevarlas a los perros. Una es lo de los perros perdidos. Porque en El Diablo, cuando escribió Una madre, en verdad ese cuento se trata sobre las madres de la dictadura que nunca encontraron a su hijo y que cada vez quedan menos y que nunca encontraron. Traté como de escribir desde esa persona y qué pasaría si esa persona efectivamente pudiera ir a buscar a toda la gente que le quitó a su hijo y hacérselo bolsa. Como que dije, voy a darle ese gusto, voy a darme el gusto de darle ese gusto. Y mientras lo escribía, como que dije, ya, pero aquí tiene que haber una cosa que no sea la dictadura, que no sea eso, necesito llevarlo a otro lugar. Pero otro lugar que se sienta tan ominoso y tan terrible. Igual depresivo, igual de... Y pensé en esta cosa, pensé como un lugar que se llama El Camino de los Perros Perdidos, como que nada en la vida te podría decir, este lugar está mal, un lugar que es El Camino de los Perros Perdidos. Entonces a esta mujer le dicen, su hijo está en el Camino de los Perros Perdidos. Y cuando terminé ese cuento, lo primero que pensé fue, necesito escribir la precuela de dónde empezó el Camino de los Perros Perdidos. Cómo llegamos a que existiera ese lugar a la que esta gente le teme tanto y que está con estos monstruos que no se sabe si son monstruos, si existen o no. ¿Cachai? Como que está toda esa mitología y dije, necesito explorar eso. Ese cuento lo escribí en el 2016. Y desde el 2016 estuve pensando en cómo escribir esa precuela. Y cuando estaba escribiendo este libro, dije, lo primero que pensé cuando lo empecé a escribir, dije, este libro se llama Los Perros Perdidos y me voy a obligar a que esa historia esté acá. Y me costó, y ahí, que va a ser chistosa la vuelta que me di en la vida, fue cuando dije, le dije a mi señora, dije, creo que la única manera de la que puedo hacer esto es efectivamente sentarme y decir, voy a escribir un cuento de terror. Ajá. Ahí pasó, que dije, El Camino de los Perros Perdidos tiene que tener un terror grande porque es una mitología y es una leyenda que no existe, y para poder yo dotarla de suficiente existencia, ¿cachai? De que alguien lo lea y que todo esto diga como, claro, como, porque encuentro que mi concepto era, nada puede ser más terrorífico que llegar a esos pueblos como que decir, aquí algo pasó, como que, ¿por qué este lugar es tan triste? Y que lo primero que uno dice, ¿cachai que no hay animales en la calle? Y un lugar sin animales en la calle. En un pueblo y en Chile esa cuestión es absolutamente impensada. Si es que no hay perros en la plaza, ¿qué pasó en este lugar? Exacto. Y ahí yo decía algo completo y absolutamente terrorífico. Y dije, ¿quién va a ser mi protagonista? Una persona. Pero una persona que no puede ser una persona. Y es el hombre. Entonces por eso este hombre no tiene nombre y el lugar existe en la mitad de la nada y su bosque está muerto. Y dije, voy a poner todas las cosas que puedan dar miedo y después voy a dejar que la historia pase sola. Y la iba escribiendo porque nunca sé hacia dónde está yendo nada de lo que escribo. Siempre empiezo y digo, es como una cosa que me gustaría que pase y después pasa otra cosa y es como ya, ahora tengo que cerrar esto de alguna manera, pero nunca hay un plan previo. Y estaba escribiendo y de repente dije, ¡oh! Este tipo va a matar a un perro de una manera demasiado terrible, y ahí es donde vamos a tener el giro que nos dice, da lo mismo lo que pase de aquí en adelante, esa gente nunca va a poder volver a ser esa gente. Y fue bacán poder meterlo en este libro, ¿cachai? Como decir, como retomar esta historia del libro anterior, traerla para acá, tomar esta cosa de que me dijeran que soy un autor de terror y traerla para acá solamente para un cuento. Es loco. A mí me remontó muchísimo a las leyendas locales, a los cuentos tradicionales, a las cosas orales que se transmiten en el sur, que son, claro, que se cuentan de noche, que se cuentan sin luz, que se cuentan alrededor de una fogata o alrededor de una mesa. Sí, pues, por eso pensaba en eso, como es el mismo concepto, y decía, esto tiene que dar miedo
para que El Camino de los Perros Perdidos pueda ser un lugar de leyendas y no solamente una historia de ese lugar, que sea un boca en boca infinito que se cuenta de noche y en silencio y sin permiso de los papás, que tenía que haber miedo. ¿Y fue una escritura, fue un proceso de escritura muy distinto? ¿Escribir de terror? Escribir Los Perros Perdidos, el libro, versus haber escrito El Diablo también. Fue profundamente diferente porque El Diablo yo lo escribí como mi tesis de literatura. Entonces lo estuve escribiendo un año entero en la universidad. Yeah. Tuve que ponerme metas mensuales, entonces tenía que ir escribiendo. Yo soy súper poco organizado para escribir. No creo en esa cosa de que para ser escritor hay que escribir todos los días. Hoy día completé un 25% de la historia. Claro, no. No creo en organizarme, no creo que haya que estar escribiendo todo el rato para ser un buen escritor. Entonces, tener que hacer eso fue difícil. Igual logró hacer que por fin pudiera escribir un volumen de cuentos, ¿cachai? Porque siempre había tenido puras cositas ahí como salpicadas. ¿Y es eso? ¿Te llegan las ideas, como que las dejas anotadas en alguna parte y después las desarrollas? En general, si me llega una idea, tengo que dejar lo que estoy haciendo, irme al computador y escribir. Suelo perder súper rápido porque después me acuerdo de cuál es la idea, pero ya como que no tengo el tono. Trato de escribirlas al tiro, pero sí también estoy como lleno de libretitas que no ocupo nunca para escribir cosas largas porque mi letra es tan mala que no la entiendo, entonces no me sirve escribir cosas largas. Pero lo que sí hago es que voy haciendo listados de temáticas de cuentos, o de títulos, o de imágenes. Entonces tengo una libreta que de repente la abro y dice, ayer abrí una, decía auto acantilado, abajo decía hombre, agujero, encierro, trauma. Y digo, ¿cachai? Esos son cuentos que anoté acá porque hubo una idea, claramente la perdí porque no la escribí. Y como que ahora está ahí y no sé qué significa. ¿En algún momento quizás te vuelva? Sí, en algún momento. Hay uno que dice camión chiquitito de estacionamiento. Puede ser un camión de juguete. Sí. No sé qué estaba pensando, pero sí, mi mejor sistema es llegar y escribir nomás. Entonces, claro, El Diablo como que tuve que empujarme. Era una tarea. Los Perros fue distinto, porque venía de haber sacado El Diablo. Tenía ideas hace mucho tiempo que no había escrito. Más que ideas, tenía como un impulso de escritura y sabía el tono al que quería llegar con lo que estaba escribiendo, pero como El Diablo todavía no salía y me había costado tanto, no podía ponerle punto final al Diablo y empezar algo nuevo. Y ya no quería escribir de la misma violencia de la misma manera. Entonces, cuando ya se publicó El Diablo y ya vendí, fui a la feria y firmé, dije, ya, borrón, cuento nuevo, como decía mi abuelo. Y ahí pude salirme del tono del Diablo y encontrar como este nuevo tono que es triste y terrible y como pude, en vez de tener que acceder como a la violencia máxima en la mente, poder acceder a la pena máxima y logré meterme en ese estado tan bien y tan rápido que claro, lo escribí en 7 meses y fue listo, estaba bacán. Porque realmente se nota un cambio de mano, un cambio de pluma bastante fuerte entre El Diablo también y Los Perros Perdidos. Sin nunca haber considerado El Diablo como un libro con cuentos de terror, tengo que estar de acuerdo en que Los Perros Perdidos es un volumen con cuentos que hablan de la tristeza, de adaptarse a situaciones de sobrevivencia, después de mucha pena, después de trauma. Se trata de gente que sigue, que continúa a pesar de todos los pesares. Y eso fue un giro absoluto a partir de lo que entregaste en El Diablo también. Aquí fue donde me encontré llorando con uno de los cuentos, porque la memoria de mi padre. Salgamos a bailar. Fue terrible. Me imagino que sí. Me imagino que fue doloroso escribirlo porque es doloroso leerlo. Para quienes ya perdimos gente y la echamos de menos todo el tiempo, es un cuento que yo creo que resume bastante bien ese giro de tono, estilo, no es estilo, no sé cómo decirle, pero fue un cambio de pluma notorio.
Es que por eso te decía, como que necesitaba cerrar uno porque hace mucho rato que quería escribir de otra manera. Igual siguiendo en lo mío, pero me gusta escribir con sangre y muerte y cosas terribles. Pero claro, hace rato que quería irme por otro lado y me costaba mucho porque no podía dejar lo otro. Pero sí, hace mucho tiempo que tenía claro que quería escribir de esta otra cosa. Que quería escribir sobre la pérdida y el dolor. Como que en El Diablo quería escribir sobre cómo terminar con todas las cosas que... Y este es como el cómo seguir después de todas las cosas. Estaba súper claro en eso. Entonces, creo que por eso también lo pude sacar rápido. Creo que por eso también salió bien de una. Fue un libro que necesitó muy poca edición, muy poca conversación después, porque tenía en mi mente demasiado claro hacia dónde iba mi mano. Y fue bacán haberlo logrado como de esa manera. Que quizás un cambio de tono de un primer libro a un segundo libro, podéis refalarte harto. Creo que se logró y que fue bacán. Sí. Pero sí, fue una decisión consciente, no fue como que mientras... No fue como lo del libro de terror, que no fue que de repente fue como ¡oh! ¿Qué pasó? La gente encuentra que escribo triste, pero yo estaba haciendo lo mismo. No, estaba súper consciente de lo que estaba haciendo. Estaba súper consciente, mientras lo escribía, le decía a la gente que como que me decía, oye, ¿estás escribiendo? Y yo, sí, y te voy a hacer llorar. Y sí, se logra, es un cambio de revoluciones notorio. Y... ¿has pensado escribir en formato más largo? ¿Nunca has tratado o no te interesa? No me interesa, me da una lata profunda. Me encanta leer novelas, más que cuentos. Pero solo pensar en que en la página 50 tengo que acordarme qué es lo que escribí durante las anteriores 50 páginas, para que luego tenga sentido. Lo pienso y me está dando lata pensarlo. Porque aquí hay una novela. Sí, puede ser. O una película, o un guión. Hay varios de esos cuentos que pueden ser un largometraje. Hace tiempo que estoy trabajando en la idea de escribir, agregándole cosas y todo, que quiero hacer velcro, un mediometraje de, no sé, de 35 minutos, 40 minutos. Ese es el primer libro del diario de Y creo que, claro, hay un par que sirven para largometraje. Que ahí sí, porque te escribo un guión muy largo, lo paso acá y voy viendo la película. Pero una novela, insisto, me encanta leer novelas, valoro caleta la gente que escribe novelas. Hay novelas de 120 páginas, no necesitas hacer una novela. Sí, pues, pero 600. ¿Sabéis la lata que me da cuando alguno de esos cuentos tiene 15 páginas? Yo en la página 3 quiero cerrar todo, ya estoy listo. Yo me esfuerzo, tengo como que torturarme un poco, que ya tengo que meterle 3 páginas más a esto, porque si no el libro entero va a tener 40 páginas. Bueno, El Diablo, que todos me decían, oye, es súper corto tu libro, 93 páginas. El siguiente, 83. Así como voy a volver a los fanzines. Vas a publicar cómo se llaman esas cosas, esos Folletines. Plaquetes. Sí, no, me da lata a mí personalmente escribir novelas, y por eso también encuentro tan recomendable a la gente que se dedica a las novelas, la concentración, todo el asunto. Y eso me pasa aquí, tener que concentrarme tanto y como estar viendo tan racionalmente y matemáticamente lo que estoy escribiendo, me quita absolutamente la inspiración. Como mis cuentos, lo que te digo, que se me ocurre algo, lo empiezo a escribir, en general, la mayoría, si lo empiezo a escribir lo termino ese mismo día. ¿Sabes cómo comienza? Sé cómo comienza y nunca sé dónde va a terminar, entonces me sorprendo a mí mismo, que es bacán, que suena como cliché, como me gusta sorprenderme a mí mismo, y escribiendo una novela siento que no podría tener esa misma sorpresa y esos mismos, a mí los finales también me llegan de la nada, realmente siento que me quedan 3 páginas y digo, oh no, acá terminó. Muy bien, porque se necesitan buenos cuentistas. Sí, no soy un fan del cuento, me encanta, me hace feliz escribir cuentos, como que en verdad lo paso bien. Pienso en escribir una novela, me aburro, me frustro, sé que no lo lograría. Pero, modesta opinión, después es... pero es que después es un robo. Después es mi spin-off chileno de La Niebla, de Stephen King. Es el mismo universo, pero están acá. Ya, ok. Después es porque me gusta La Niebla y dije, quiero hacer un cuento que pase en la niebla. Pero sin los monstruos, sin todo lo Lovecraft y todo lo King,
Dije, porque el apocalipsis de niebla, si le quitáis los monstruos y todo el asunto, en verdad es algo mojado y asqueroso y terrible. Y en Chile no sería cool como unos tipos con escopetas yendo y sobreviviendo, no sería eso porque no. Sería probablemente gente cagada de hambre y de miedo, volviéndose mala automáticamente. ¿Y taxidermia? Taxidermia, bonita, sí. Taxidermia es una historia realmente muy, muy hermosa. Que me dio frío mientras la estaba leyendo. Frío físico. Hacía mucho calor en Santiago y aquí figuraba yo muerta de frío leyendo taxidermia. Me dio mucho frío. A mí también me dio frío escribirlo. Muy loco. Curioso. Pero eso habla de la atmósfera que lograste transmitir con ese escrito. Taxidermia fue divertido porque tengo una amiga que es artista y hace arte con taxidermia. Y un día dije, tengo que ser muy gil para conocer a esta persona y saber que existe alguien que hace esto y no ocuparlo. Es como lo mismo entre las llamas. Tengo un amigo que es bombero y boxea y encontró la religión en el fuego. Entonces, es como, están ahí y yo tengo que escribir un libro, como, vengan para acá. Ahí está. Y le dije a ella, porque yo siempre escribir de alguien, como ya tan de alguien, dije, oye, mira, que quiero un cuento, se va a tratar de ti, bla, 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 bla. Obviamente le voy a dar toda otra vuelta, probablemente le vaya a morir. De manera horrible. Mala mía, defecto profesional. Y ella me dice, lo único que te quiero pedir es que ella hace taxidermia solo con animales que murieron en accidentes de causas naturales o algo así. Se me dice que porfa que he explicitado eso, que la gente, que no estoy haciendo, matando animales para hacer arte, ¿cachai? Y dije, qué bacán eso, porque ese fue el momento que dije, claro, ella tiene todo este asunto con la muerte, pero necesita que la muerte suceda para ella poder llegar. Entonces ella no tiene como, ella depende de esa muerte y depende de eso, y si es que no pasa una tragedia, ella no puede hacer su arte. Y fue cuando dije, el camino a cuánto te puede quitar a ti que todo lo que estás haciendo dependa de que alguien haya muerto y sufrido. Y creo que ahí viene ese frío. Y creo que por eso ella va un poco como perdiendo su vida y como solo pudiendo vivir a través de los ojos de animales taxidermizados. Porque al final, claro, como que ella se bypassea el negocio que uno tiene con la muerte. Como que llega al final y la vida te toca, pero como que solo te va pinchando. Pero cuando la agarras es como, ahora tú y yo trabajamos juntos, siento que igual uno tiene que ganar y perder algo. El otro día unos niños en un colegio me preguntaron cómo era mi relación personal con la muerte hoy en día después de haber escrito tanto sobre ella. Y dije, es bacán. Estoy en súper buenos términos. Creo que durante mucho tiempo pensé que la muerte era algo que te pasa en algún momento, o que le pasa a alguien cercano a ti y te afecta. Fue como, no, porque ahora, claro, yo también, es como ella que usa animales taxidermizados. Yo igual lo que tengo que hacer todo el rato es pensar en la gente que va a morir y cómo va a morir, y que la gente dice como, qué chistoso matar a tu familia y todo, y es como, sí, pues, pero no es tan chistoso para mí porque igual tengo que pensar en cómo sería si es que encuentro a mi hermano muerto y violado en una carretera. Cómo sería ver a mi papá incendiarse dentro de una casa mientras yo miro desde afuera. Cómo sería que mi señora salga a una disco y no vuelva nunca porque la mataron. Entonces al final, por eso fue triste escribir Salgamos a bailar, fue terrible. A mí lo pasé profundamente mal escribiéndolo, no pasé ni un segundo. Pero al final, claro, como que mi relación con la muerte se vuelve más cercana, como que también siento que puedo decir, como está bien, creo que estoy entendiendo tu punto, y tú entiendes el mío. Bueno, y logras también que el lector enfrente también esa situación. Sí, ¿es de autoayuda? Y de nuevo, perdón. Este es un libro de autoayuda, entonces el primero es de terror y este es de autoayuda. Sí, absolutamente. Califiquémoslo así. ¿Vaya a andar más? ¿Qué más te pregunto? Hablamos del diablo, hablamos de los perros perdidos. Muy, muy, muy recomendado, una vez más. Para que lo tenga usted. Y cerremos la entrevista porque yo sé que tienes que ir a hacer cosas en vez de estar acá perdiendo el tiempo. Martín,
muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber leído mis 2 libros con tanta atención como para poder preguntarme todas estas cosas. Gracias y esperamos que pronto tengamos más contenido, más libros, más cuentos. Ya estoy escribiendo. Ay, Se viene. qué envidia. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Cuídense.